Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal Amarte Sano. El día de hoy les voy a platicar acerca de la envidia narcisista. Les voy a explicar de dónde proviene este sentimiento de envidia que es tan común en los narcisistas y cómo pueden sentirlo incluso con su pareja y con sus hijos. Mi nombre es Elizabeth Ramírez y soy psicoterapeuta. Bienvenidos a este canal. Te invito a que te suscribas y le des like para que tengas las notificaciones más actualizadas de nuestros videos. Bueno, antes que nada, platiquemos acerca de la definición de envidia, que es un descontento y un resentimiento hacia las posesiones, las cualidades o la suerte que pueda tener otra persona. Y antes que nada, tenemos que comentar que la envidia puede ser un sentimiento que todos podemos sentir en alguna ocasión en nuestra vida o en varias ocasiones en nuestra vida, obviamente. El problema con la envidia narcisista es que es muy frecuente porque se relaciona muchísimo con el tema de la inseguridad, de la inadecuación y del sentimiento de pena o de vergüenza que ocurre por el sentimiento de inadecuación y de inseguridad. Estas emociones lo que hacen es que el narcisista esté buscando frecuentemente tener más estatus, más validación, porque se siente inferior, se siente inseguro y se siente enojado y amenazado por los demás. La reacción común que tienen los narcisistas es que quieren hacer sentir mal, inseguro o inadecuado, que es lo que ellos están sintiendo, a las personas que les tienen envidia para no sentirse tan amenazados. Reaccionan con agresión directa o con comunicación pasivo-agresiva, en donde empiezan a criticar las cosas que ellos envidian y ridiculizarlas o decirles que los logros que están teniendo no son tan importantes y que ellos no lo han logrado porque han estado ocupados o por alguna otra circunstancia, pero que en todo caso sí pueden realizar esos logros. También algo súper importante es que los narcisistas envidian muchísimo a las personas, pero también hacen una proyección del tema de la envidia y empiezan a comentar, empiezan a sentir y a decirle a la gente que los demás les tienen envidia a ellos. Como empiezan a creerse este relato, entonces empiezan a comportarse a la defensiva porque creen que los demás les tienen envidia cuando en realidad los demás no les están teniendo envidia. Digo, alguien nos puede tener envidia, pero ellos creen que todo el mundo les tiene envidia todo el tiempo. Entonces, como suelen pensar así, como suelen explicarse el mundo así, están súper a la defensiva y reaccionando con mucha agresión hacia los demás. Los narcisistas, como les comenté, están en búsqueda constante de estatus y de validación para no sentirse tan inferiores como realmente se sienten. Y bueno, pues siempre se van a sentir inseguros porque siempre hay una persona que tiene más que nosotros en términos de dinero, de intelectualidad, de cualidades, de suerte, de lo que sea. O sea, siempre va a haber una persona que tenga o que haga mejor algo que nosotros. Cuando no somos narcisistas, tenemos que aceptar esa envidia y hacer algo bueno con esa envidia, inspirarnos para lograr cosas o simplemente observar la emoción, pero no hacer nada inapropiado o agresivo hacia las demás personas, que es lo que tienden a hacer las personas que no tienen narcisismo. Y en el tema de la pareja, suelen sentir muchísima envidia cuando a su pareja les empieza a ir bien en el tema profesional, ¿sí? En el tema de dinero, en el tema de estatus profesional, etc. Entonces, empiezan a sentirse amenazados o empiezan a sentir que los van a abandonar y empiezan a atacar a la pareja. O empiezan a decirle a la pareja que ellos no han tenido éxito por culpa de ellas o de ellos, o que no están haciendo lo que realmente tenían que hacer para lograrlo por culpa de la pareja. Cuando la pareja tiene logros, no se lo reconocen. Cuando la pareja tiene un logro, ellos no están presentes ni celebran con su pareja esos logros. Empiezan a boicotear esas celebraciones, empiezan a hablar de ellos, empiezan a victimizarse. En el tema de la pareja que no es narcisista empieza a reportar que los problemas en la relación se hicieron más grandes cuando la persona empezó a tener más estatus y más éxito profesional. Y bueno, los narcisistas muchas veces observaron a su padre o madre, que se suele repetir que eran narcisistas,
y observaron que los padres tenían envidia hacia ellos o hacia otras personas y que era constante. Y lo pudieron haber aprendido en parte con un tema como de modelamiento, como que el papá se vuelve modelo del hijo narcisista en el tema de la envidia. Espero que este video te sirva para que entiendas un poquito más acerca de lo que es la envidia narcisista y cómo forma parte de todo este fenómeno del narcisismo, para que puedas entender un poquito más cómo se comporta tu pareja narcisista o el narcisista con el que estás conviviendo. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para que tengas las notificaciones. Nos vemos en el próximo video con más temas de psicología. Hasta luego.